Diego Morales era un hombre que había construido su imperio desde cero. Su empresa, una de las más grandes del sector textil en el país, era conocida por su eficiencia y rentabilidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito se escondía un hombre obsesionado con acumular riqueza. Diego vivía cómodamente en una mansión a las afueras de la ciudad, rodeado de lujos que nunca compartía plenamente ni siquiera con su familia. Su avaricia lo había llevado a desconfiar incluso de sus empleados más leales, quienes a menudo murmuraban entre ellos sobre su falta de empatía y su constante necesidad de controlar cada aspecto del negocio. Una mañana fría de invierno, mientras revisaba los informes financieros en su oficina, algo llamó su atención. Un pequeño desajuste en las cuentas de uno de los departamentos no cuadraba. Al principio pensó que era un error menor, pero al profundizar en los números, descubrió algo mucho más grave. Uno de sus gerentes, un hombre llamado Sebastián Vargas, había estado desviando fondos hacia cuentas personales durante meses. El monto no era insignificante, era suficiente para poner en peligro la estabilidad financiera de la empresa si alguien externo llegaba a enterarse. Diego sintió como la ira comenzaba a hervir dentro de él. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó mientras apretaba los puños. Pero lo que más lo enfurecía no era solo el acto de traición, sino el hecho de que alguien hubiera logrado engañarlo a él, quien siempre presumía de ser meticuloso y astuto. Sabía que debía actuar rápido, pero también sabía que denunciar a Sebastián legalmente podría exponer otros errores administrativos que prefería mantener ocultos. Además, la prensa seguramente haría un escándalo, y eso dañaría su reputación cuidadosamente construida. Esa noche, después de horas de dar vueltas en su cama sin poder dormir, Diego tomó una decisión. No denunciaría a Sebastián. En lugar de eso, lo enfrentaría personalmente y lo chantajearía para quedarse con una parte del dinero que había sido desviado. Así, pensó, podría proteger su reputación y, al mismo tiempo, aumentar su fortuna. Era un plan arriesgado, pero Diego estaba convencido de que era la mejor opción. Al día siguiente, citó a Sebastián a una reunión privada en su oficina. Cuando el gerente entró, Diego cerró la puerta tras él y lo miró fijamente. «Sé lo que has hecho», dijo con voz fría y calculada. Sebastián palideció al instante. «No sé de qué hablas», balbuceó, pero Diego lo interrumpió antes de que pudiera continuar. «No me tomes por tonto. Tengo pruebas de todo. Si quieres evitar que esto llegue a las autoridades, vas a hacer exactamente lo que te diga». Sebastián tragó saliva y bajó la mirada. «¿Qué quieres?», preguntó con voz temblorosa. Diego sonrió satisfecho. «Quiero que transfieras una parte considerable de ese dinero a una cuenta que yo te proporcionaré. Y a partir de ahora, trabajarás bajo mis condiciones. Si intentas algo, no dudaré en destruirte». Sebastián asintió lentamente, sabiendo que no tenía otra opción. Durante las semanas siguientes, Diego recibió el dinero que había exigido. Lo hizo discretamente, asegurándose de que nadie más supiera lo que había ocurrido. Por un momento, creyó que había salido victorioso. Su fortuna había aumentado significativamente, y el problema parecía estar resuelto. Sin embargo, conforme pasaban los días, comenzó a sentir una sensación incómoda en el pecho. No podía dejar de pensar en lo que había hecho. Cada vez que veía a Sebastián en la oficina, sentía una mezcla de culpa y paranoia. ¿Y si alguien descubría lo que había pasado? ¿Y si Sebastián decidía vengarse? Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de la empresa, escuchó a dos empleados hablando en voz baja. «¿Escuchaste lo que dicen sobre Sebastián?», preguntó uno de ellos. «Dicen que ha estado actuando extraño últimamente, como si estuviera planeando algo grande». Diego se detuvo en seco y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó convencerse de que eran solo rumores, pero no podía ignorar la posibilidad de que Sebastián estuviera tramando algo. Sin embargo, decidió no actuar. Después de todo, ya tenía el dinero, y cualquier movimiento precipitado podría levantar sospechas. Lo que Diego no sabía era que Sebastián, arruinado emocionalmente y desesperado por recuperar lo que había perdido, estaba planeando algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras tanto, Diego intentaba seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero el peso de su decisión comenzaba a consumirlo poco a poco. El tiempo transcurría lentamente para Diego, pero su sensación de inquietud no disminuía. Cada día que pasaba, sentía como las sombras de sus decisiones lo acechaban en cada rincón de su vida. Su paranoia crecía, y aunque intentaba mantener una fachada de control y éxito frente a sus empleados y socios,
por dentro era un mar de ansiedad y culpa. Sin embargo, nada podía haberlo preparado para lo que estaba por desatarse. Una mañana, cuando Diego llegó a la oficina, se encontró con un caos absoluto. Los empleados corrían de un lado a otro, algunos llorando, otros gritando en los teléfonos. En el centro del bullicio, uno de sus asistentes lo interceptó con el rostro pálido. «Señor Morales, tenemos un problema grave», dijo casi sin aliento. «Han descubierto un fraude masivo en nuestras cuentas principales. El banco está bloqueando nuestras líneas de crédito, y hay rumores de que vamos a declarar quiebra». Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Subió rápidamente a su oficina y encendió su computadora, buscando frenéticamente cualquier información que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Pronto, todo quedó claro. Sebastián había orquestado un desfalco monumental, utilizando su acceso a los sistemas internos para desviar millones de dólares hacia cuentas extranjeras. No solo eso, sino que había falsificado documentos y creado una red de complicidad con proveedores ficticios. La empresa estaba al borde del colapso, y cientos de empleados estaban en riesgo de perder sus trabajos. «¿Cómo pudo hacerme esto?», murmuró Diego mientras golpeaba la mesa con furia. Pero en el fondo sabía que él mismo había sembrado las semillas de este desastre. Su decisión de chantajear a Sebastián en lugar de enfrentar el problema éticamente había abierto la puerta a algo mucho peor. Ahora, no solo su reputación estaba en juego, sino también el sustento de miles de familias que dependían de la empresa. La situación empeoró cuando la prensa se enteró del escándalo. Los titulares no tardaron en aparecer. Empresario corrupto involucrado en fraude multimillonario, Diego Morales, cómplice de desfalco en su propia empresa. Las acusaciones públicas eran devastadoras, y pronto comenzaron a llegar demandas legales de clientes y socios. Incluso algunos de sus empleados más leales comenzaron a dudar de él. «¿Cómo permitiste que esto ocurriera?», le preguntó Elena, una de las gerentes de confianza, durante una reunión de emergencia. «Nos has fallado a todos, Diego». Diego nunca había sentido tanto odio hacia sí mismo. Sabía que tenía dos opciones: huir y tratar de salvar lo que quedaba de su fortuna personal, o enfrentar las consecuencias de sus acciones y tratar de reparar el daño. Durante días, luchó consigo mismo, incapaz de decidir qué camino tomar. Finalmente, una noche, mientras caminaba solo por las calles vacías de la ciudad, recordó algo que su padre solía decirle cuando era niño: «El valor no está en lo que tienes, sino en lo que das». Al día siguiente, Diego convocó una conferencia de prensa. Frente a las cámaras y micrófonos, hizo algo que nadie esperaba. Confesó todo. Habló sobre el chantaje que había ejercido sobre Sebastián, admitió su avaricia y su falta de ética, y prometió hacer todo lo posible para reparar el daño causado. «He cometido errores graves, y soy responsable de lo que ha ocurrido», dijo con voz firme pero temblorosa. «Voy a devolver el dinero que obtuve ilegalmente y trabajaré junto con mis empleados para reconstruir esta empresa desde cero». Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo criticaron duramente, señalándolo como un oportunista que solo buscaba limpiar su imagen. Otros, sin embargo, vieron su confesión como un acto de valentía. Lo que más sorprendió fue la respuesta de sus empleados. Muchos de ellos, aunque heridos por la traición inicial, decidieron darle una segunda oportunidad. «Si realmente quiere cambiar, debemos ayudarlo», dijo Elena durante una reunión con el equipo. «Esta empresa no es solo de él, es de todos nosotros». Diego comenzó a trabajar incansablemente para reconstruir la empresa. Vendió sus propiedades y activos personales para reembolsar el dinero desviado y cubrir las pérdidas. Renunció a su salario y se comprometió a trabajar sin remuneración hasta que la empresa volviera a ser rentable. También implementó políticas transparentes y éticas, asegurándose de que nunca más se repitieran los errores del pasado. Aunque perdió gran parte de su fortuna, descubrió algo que nunca había valorado antes: la importancia de las personas. Con el tiempo, la empresa comenzó a recuperarse. Los empleados, inspirados por el cambio genuino de Diego, se unieron para superar la crisis. Juntos, lograron no solo sobrevivir, sino también innovar y adaptarse a un mercado cambiante. Diego aprendió que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en las relaciones que construyes y el impacto positivo que tienes en los demás. Un año después, durante una cena con su equipo, Diego levantó su copa y pronunció unas palabras que resonaron profundamente en todos los presentes. «Hoy no brindo por el dinero ni por el éxito. Brindo por ustedes,
por su lealtad y por enseñarme que el valor real está en las personas, no en las cosas. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego sonrió con sinceridad, sabiendo que finalmente había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material: la paz interior y el respeto de quienes lo rodeaban. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido inspirador.